El procedimiento de control electoral en Chile era de sufragio censitario, es decir, que implica muchas restricciones para poder votar, para lo cual voy a citar mi fuente. Artículo 7. Son ciudadanos activos, con derecho a voto. Primero los chilenos naturales que habiendo cumplido 21 años, o antes si fuesen casados, o sirvieren en la milicia, profesen alguna ciencia, arte o industria, o ejerzan un empleo, o poseen un capital en giro, o propiedad de raíz de que vivan. Segundo, los chilenos legales, o los que hayan servido 4 años en la clase de oficiales en los ejércitos de la República. Artículo 8. Son ciudadanos activos con derecho de sufragio los chilenos que habiendo cumplido 25 años si son solteros y 21 si son casados y sabiendo leer y escribir, tengan alguno de los siguientes requisitos. Primero, una propiedad inmueble o un capital invertido en alguna especie de giro o de industria. Segundo, el ejercicio de una industria o arte, o gocen un empleo, renta o usufructo cuyos emolumentos o productos guarden proporción con la propiedad inmueble, o un capital de que se habla en el número anterior. Ley del 2 de diciembre de 1833. Se admite la inscripción por poder de las personas que desean tener un boleto de calificación. Aquel era autorizado por el inspector del distrito respectivo a presencia de 2 testigos. No se admitía a calificarse a los individuos del clero regular, los soldados, cabos y sargentos, los jornaleros y los peones de gañanes. Ley 12 de noviembre de 1842. Se estableció que nadie que no sepa leer ni escribir pueda obtener la calificación para votar. Pero si antes de esta ley ya tiene la calificación, la seguirá teniendo hasta que muera, aunque no sepa leer y escribir. Esta ley fue más bien complementaria con la de 1833. La ley del 13 de septiembre de 1861 fue la última ley, ya que suprimió las calificaciones por poder y suprimió la prohibición de clasificarse a los eclesiásticos regulares, a los jornaleros y a los peones y gañanes. A su vez, exigió para todos la condición de saber leer y escribir, sin hacer distinción entre los que se hubiesen clasificado o no antes de 1840. Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. En 1836, Diego Portales ve como nueva amenaza a la Confederación Perú-Boliviana, que estaba recién en formación, por lo que decide nombrar a su amigo Manuel Blanco como comandante en jefe de las fuerzas navales y militares. Portales, en la carta que le envía al comandante Blanco para informarle de su nuevo cargo, le dice: va usted, en realidad, a conseguir con el triunfo la segunda independencia de Chile. Portales aprovecha de comunicarle a su amigo Manuel que hay que impedir a toda costa que se consolide la Confederación, comandada por Andrés de Santa Cruz, debido a que si Perú y Bolivia se unieran, formarían un núcleo y serían más poderosos que sus países limitantes, Chile y Ecuador, por lo que podrían intentar conquistarlos. Y así, la Confederación comandada por Santa Cruz llegaría a dominar a Chile en una guerra que, según Portales, la única opción que los podría liberar de la dependencia de la Confederación es que logren una independencia de manera política. En octubre de 1837, al sur del Perú, llegó un ejército comandado por Manuel Blanco. A este ejército lo llamaron Restaurador. Debido a que el ejército de la Confederación era mayor que el de Chile, Manuel Blanco perdió la batalla, pero logró conseguir el Tratado de Paucarpata, que consistía en que el ejército restaurador saldría del Perú y pedirían perdón por los daños cometidos durante la invasión. Cuando Blanco llegó a Chile con el tratado, se le quitó su puesto y subió al mando Manuel Bulnes. En 1838 llegó a Perú y con mucha astucia sobrevivió junto a todo su ejército, hasta que en 1839 se enfrentaron en Yungay contra el ejército del mariscal Santa Cruz, donde el ejército chileno salió victorioso definitivamente. Durante la década de 1840 hubo una estabilidad política, por lo tanto comenzó a resurgir el debate, el cual tenía varias áreas, como los clubes, los cuales se subdividían principalmente en dos. Cito: Sociedad Literaria de 1842, grupo chileno de importantes personajes del ámbito social, político y literario, que tuvo como fin fomentar la originalidad de los creadores nacionales, reforzar la cualidad social de la literatura y rechazar los modelos literarios extranjeros. El grupo se reunió desde el 5 de marzo de 1842 al 1 de agosto de 1843. También estaba el Club de la Reforma. Cito: el Club de la Reforma tendría nuevas versiones en el futuro, siempre encaminadas a lograr la apertura del sistema político chileno y la incorporación de la ciudadanía,
al proceso de toma de decisiones, logrando algunos de sus objetivos con las reformas constitucionales aprobadas en 1874. Esto tenía un fin de discutir los problemas del país. La prensa también cumplió un rol fundamental en los periódicos y revistas, la cual no tenía censura hasta el gobierno de José Joaquín Prieto. Cito: durante el gobierno de José Joaquín Prieto se llevaron a cabo los primeros intentos por controlar a la prensa escrita. El proyecto de la ley de 1839 buscó legalizar este interés gubernamental, mas no fue aprobado en su forma original. En el gobierno de Manuel Bulnes, las disputas políticas en los medios hicieron que el fallido proyecto, con previas modificaciones, se convirtiera en la ley de la República. En esta época había muchos grupos sociales, los cuales se acomodaban a todas las clases. Cito: después de la renuncia de Bernardo O'Higgins, se produjo en nuestro país un periodo muy difícil, ya que hubo un gran desorden político. De ello se puede decir que se crearon diversos grupos políticos. En ese momento solo eran 5: los pelucones, los eugenistas, los estanqueros, los pipiolos y los federales. Y principalmente todos estos debates se practicaban en el Congreso, exactamente como se realiza hoy en día. El mundo popular. La Constitución de 1833 dice que los ciudadanos con derecho a voto son los solteros mayores de 25 y los casados mayores de 21 que sepan leer y escribir. Aparte, como uno de los cuantos requisitos es tener una propiedad inmueble o capital invertido en alguna empresa, por lo que el mundo popular no tenía derecho a voto, ya que carecían de los recursos suficientes para invertirlos en una empresa. Por eso es que se dice que hubo una centralización de poder o un mayorazgo, ya que la clase alta tenía algunos derechos que la clase baja no podía tener, como votar. La idea liberal en Chile. Cito: los principios liberales se fueron extendiendo muy lentamente, gracias a que se comenzó a tener conocimiento de los sucesos que ocurrían en Europa y Estados Unidos, entre los que encontramos la influencia de extranjeros que residían en el país, la llegada de libros y la publicación de periódicos que pudieron difundir las ideologías procedentes del extranjero. La idea que generó el nacimiento de un gran movimiento intelectual en el país fue la Ilustración o Iluminismo, que finalmente logró romper con la supremacía de las explicaciones teológicas y poner al hombre y a la razón en el centro del devenir histórico. La Ilustración, según la definición de Kant, es la liberación del hombre de su incapacidad culposa de no atreverse a pensar por sí mismo y utilizar la razón para entender los fenómenos. Poco a poco, las ideas ilustradas se fueron manifestando en ámbitos como la cultura, la parte social, la parte política. Prontamente se logró que las ideas de libertad, igualdad y progreso social se difundieran dentro de un número importante de jóvenes de la élite local, quienes serían los que difundirían estas ideas de cambio. Fue creado por sectores de los pipiolos, que eran contrarios al autoritarismo presidencial de los pelucones. De ahí su principal objetivo, que era la reforma conservadora y autoritaria. Constitución de 1833. La Constitución de 1828, considerada la base de un régimen liberal en cuanto a la separación de poderes y libertades públicas, en contraposición a la de 1833, aprobada por los pelucones, tras el triunfo de la Revolución de 1829 o Revolución Conservadora. Dentro de este contexto nació el Partido Liberal, inspirado en los principios rectores de la doctrina, la idea del progreso indefinido por acción del individualismo, que obliga a las naciones a realizar reformas cada cierto tiempo, que les permitan coordinar progreso y realidad con la doctrina, para ir acercándose así a un desarrollo de las aspiraciones liberales en economía y política. Esta fuente quiere explicar que la idea liberal se transmite a través de la influencia de los extranjeros, los libros, los periódicos, es decir, la prensa en general. Luego de expandirse esta idea, se convirtió en un movimiento intelectual, el cual promovía la idea de que las personas tienen el potencial de resolver todos los problemas. Sin embargo, no podían porque no tenían la suficiente libertad para hacerlo. Por eso se llama Partido Liberal o los pipiolos, ya que están conformados por gente joven, de la élite. Cabe destacar
que los pipiolos era el bando contrario a los pelucones o conservadores, y ellos buscaban la libertad y se oponían al mayorazgo, para así poder lograr un mejor desarrollo y sin límites. Fin. Por Santiago Conejeros y Renato Riquelme.